Mm. Buenos días chicos, hoy vamos a ver la parte de relaciones de equilibrio, la segunda parte. El día de ayer les había mandado la primera parte grabado, entonces espero que lo hayan visto. Si tienen dudas, consultas, obviamente me pueden escribir, me pueden preguntar y yo les estaré apoyando con eso, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver hoy es, como lo había mencionado anteriormente, obtener la constante de equilibrio a partir de relaciones empíricas y a partir también del diagrama de Priester. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver hoy. A ver, entonces el primer ejercicio nos indica: suponiendo la validez de las gráficas de Priester, realice los cálculos para el sistema eteno, etano y propano. Eteno es 1, etano es 2 y propano es 3, por si acaso. Con esa nomenclatura vamos a trabajar. La presión del punto de burbuja para una mezcla que tiene una composición 1 igual a 0,1, una composición 2 igual a 0,5 y a una temperatura de 60 grados Fahrenheit. Mucho ojo, aquí no se nos está dando la composición 3, pero como conocemos las otras dos composiciones correspondientes, podríamos hallar pues la composición 3 a partir de una resta, ¿no? Entonces no hay donde perderse en eso. La presión en el punto de rocío para una mezcla que tiene un Z1 igual a 0,1, ahí está mal transcrito, una composición 2 igual a 0,25 y una temperatura de 40 grados Fahrenheit. Primeramente, estamos considerando que es un sistema de 3 componentes. Se tiene eteno, etano y propano. Y para el punto de burbuja recordamos que siempre se considera esto: las composiciones de entrada son igual a las composiciones del líquido. ¿Ok? Eso se va a cumplir en los 3 componentes que tenemos. Lo siguiente también es considerar que mi constante de equilibrio se relaciona con mis composiciones de líquido y vapor. En este caso yo estoy haciendo que mi composición de vapor sea igual al producto de mi constante de equilibrio por mi composición de líquido. Lo que hacemos es lo siguiente: sabemos que la sumatoria de estas composiciones en el vapor son igual a la unidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es que todas estas de acá se reemplacen con su valor en y sub 1, digamos, ¿no? Entonces es lo que yo he hecho. Por eso es que tenemos K1 por X1, K2 por X2, K3 por X3 y así sucesivamente. Un momentito, por favor. Ok, seguimos. Entonces queda de esa manera, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, yo no conozco las constantes, ¿no? No conozco ninguna de las constantes. No sé qué valor tendrán. Necesito conocer esas constantes con el fin de obtener un valor que sea cercano a 1. La idea en esta ecuación final es que yo pueda obtener a este lado de mi ecuación un valor cercano a 1 o 1, ¿no? En su defecto. Lo que tenemos acá son las composiciones, pero no las constantes. ¿Y cómo voy a hallar las constantes? Vamos a usar el diagrama de Priester, que es de esta manera. Esto está dibujado. Vamos a tener un componente A, un componente B, y mis diagramas están de esta manera repartidos, ¿ok? Y están, ¿cómo se les puede decir? Están graduados en distintos valores de constantes. Esta gráfica la tienen en el Classroom, está en uno de los textos que dice colección de gráficas y tablas. Ahí pueden revisarlo, pero lo vamos a ver ahorita. Aquí está. Si se fijan, este es el diagrama de Priester. Tenemos dos diagramas de Priester, por si acaso. Tenemos este de acá, que es para temperaturas entre 70 y menos 80 grados Fahrenheit, mucho ojo. Y también tenemos otro que está entre 400 y 20 grados Fahrenheit. Entonces tenemos para un rango alto de temperaturas y para un rango bajo de temperaturas. ¿Cómo se trabaja con este diagrama?
Bueno, lo único que tenemos que hacer es, acá tenemos presión y acá tenemos temperatura, ¿no? Entonces, si digamos yo, por ejemplo, en el ejercicio se me están dando los valores de temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escoger una temperatura y necesito saber cuál es mi presión. Y ahí es donde entra, digamos, el proceso de iteración. Yo necesito saber en qué presión se va a cumplir lo que habíamos mencionado, ¿no ve? Esto, ¿no ve? Necesito saber en qué presión se me va a cumplir esta sumatoria, ¿no ve? Entonces nosotros trazamos una línea de este tipo y una vez trazando vamos a obtener valores. Como se han fijado en acá, tenemos distintos valores, ¿no? Tiene una escala, cada curvita tiene su propia escala, ¿no? Y además que está dividido por compuestos. Aquí tenemos etileno, etano, propileno, propano, isobutano y así, ¿no? Y bueno, entonces quedaría de esta manera. Ahora, suponemos una presión y trabajamos a la temperatura correspondiente de 60 grados Fahrenheit. Eso es lo que nos indicaba el- el enunciado. Yo voy a suponer una presión de 275 psi. Les había mencionado que nosotros tenemos que darnos el valor de la presión, ya que eso es precisamente lo que nos está pidiendo el enunciado, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo eh, resolver, ¿no? Necesito saber cuál es mi presión en el punto de burbuja, ¿no? Entonces, una vez yo he supuesto una presión y me he marcado mi línea correspondiente, he leído los valores de las constantes de Priester. Aquí tenemos K1, K2 y K3. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar estos valores de constantes, estos valores de composiciones y obtener cuánto me sale a este lado de la ecuación. Ok, seguimos. Entonces, yo haciendo el reemplazo de mis constantes y de mis composiciones, he obtenido que me sale 1.09. Eso es 1 en realidad, ¿no? Obviamente sí se puede hacer eh, el redondeo, pero 1.09 es prácticamente 1. La variación no es tanta, digamos, como sacar 1.5, por decirles algo. O que saquen también 0.5. En ese caso sí tenemos que seguir iterando. Esto sale a la primera iteración porque pues yo después de practicar he obtenido que este es, digamos, el valor más cercano. Obviamente, digamos, podríamos hacerlo todavía más exacto si, digamos, trabajamos con 270 PSI o en su defecto 265 PSI. Ahí se nos va a subir el valor de los decimales o también se nos va a bajar, ¿no? Pero por el momento nuestra iteración quedaría de esta manera y no hay necesidad de seguir iterando, ¿ok? Bien, para el punto de rocío es algo muy parecido al punto de burbuja, solo que con la diferencia de que mi composición de entrada va a ser igual a mi composición de vapor. ¿Ve? Entonces eso se cumple en primer lugar. En segundo lugar, la sumatoria de las composiciones en el líquido es igual a la unidad, que es esto de acá. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo lo único que he hecho ha sido reemplazar esta expresión en vez de lo que sería pues x1, x2 y x3. ¿Ok? Por eso es que está directamente ya reemplazado. ¿Se parece mucho a la ecuación que hemos usado anteriormente? Sí, solo que con la diferencia que ahora en vez de ser un producto de dos variables, en el caso de composición de líquido por composición por constante de equilibrio, en este caso es la división, composición de vapor sobre mi constante de equilibrio. Y el procedimiento es el mismo, lo mismo, tengo que obtener una presión supuesta, es decir, yo me voy a dar un valor de presión y con ese valor de presión yo voy a obtener cuál es mi punto de rocío, ¿ok? Es idéntico. Ahora, a ver, yo con 250 psi he obtenido estos valores de constantes, 0.21, 1.4 y 0.38.
Estas composiciones de acá son mis composiciones de entrada, que se cumple que cuando estamos en el punto de rocío, las composiciones de entrada son igual a las composiciones de el vapor, ¿no? Entonces eso es lo único que estoy reemplazando acá, mis constantes, y volvemos a toparnos con 1.075. Este valor es muy cercano a 1 o prácticamente es 1, ¿no? Entonces no hay necesidad pues de seguir cambiando estos valores, ¿no? Y bueno, esa es la manera en la cual se tiene que trabajar con el diagrama de Priester. Sí, sí, no hay más. Este diagrama es bien sencillito de utilizar. Ya les he dicho, van a tener una temperatura, tantean una presión y tienen que hacer la sumatoria tal que se cumpla de un lado de la ecuación 1 y del otro lado pues también, ¿no? Bien, yo les recomiendo que se impriman esta gráfica para su examen porque hacerlo por PC no es tan fácil y a veces tampoco es tan exacto. Entonces, si lo imprimen, va a ser mucho más fácil que utilicen sus reglitas para determinar con qué presión van a trabajar. Ok, esa es simplemente una recomendación. Acá tienen la mayoría de los compuestos y en caso de que no tuviesen más compuestos de los que están acá, eh, probablemente los ejercicios no se resuelvan con este diagrama, sino con lo que hemos aprendido de las ecuaciones, de las relaciones de la constante de equilibrio, o también mediante relaciones empíricas. Pero las relaciones empíricas son valores que nos van a dar en los ejercicios. ¿Ok? Eso principalmente. Ya, sigamos entonces. Bueno, ya hemos visto cómo se resuelven ejercicios con el diagrama de Priester. Ahora nos toca ver, vamos a utilizar una relación empírica. ¿Qué es una relación empírica? Por lo general, mediante la experimentación se han generado modelos de las constantes de equilibrio. Las constantes de equilibrio varían en función a la temperatura y a la presión, pero no varían, digamos, de manera lineal, varían de manera exponencial, logarítmica, polinómica. Entonces, mediante experimentación se han buscado los modelos más adecuados para representar este comportamiento. Y eso es lo que tenemos en este ejercicio. ¿Ok? En este ejercicio vamos a ver un poquito de lo que es destilación flash. No va a ser, digamos así, algo bien amplio, pero vamos a ver cosas bien puntuales en esta parte. Si, digamos, hay una entrada y vamos a tener un líquido y un vapor cuando entra a un destilador, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este ejercicio? Determinar las cantidades y composiciones en fase líquido y vapor que resultan de someter a destilación flash a 30 grados Fahrenheit sobre el punto burbuja y a 100 psi a la siguiente mezcla. Y nos están dando varios componentes, nos están dando sus composiciones de entrada por si acaso, y nos están dando valores de AT1, AT2, AT6, AP1, AP2 y AP3. ¿Ok? Estos el docente, por ejemplo, les ha dado tal cual estos valores y con esto tenían que trabajar, tenían que determinar las cantidades y composiciones en fase líquida. En ningún momento me está hablando del punto de rocío, de burbuja, ¿no? Me está pidiendo cantidades y composiciones, no me está pidiendo que obtenga la temperatura de rocío, temperatura de burbuja, ¿no? Nada. Pero sin embargo, este ejercicio sí tiene que ver mucho con eso. ¿Ok? Bien. Esta es la ecuación que se nos mostraba en el examen. ¿Ok? Con esta ecuación se tenía que determinar la constante de equilibrio. Fíjense que esta es una ecuación muy grande y que además sus unidades son Rankine y PSI. ¿Ok? Así que mucho cuidado. Eso también tengan cuidado con las unidades porque si digamos reemplazaran con otros valores de temperatura, obviamente pues ya sus constantes están mal. ¿Ok? Estas ecuaciones vienen directamente de la experimentación y nos determinan modelos de constantes de equilibrio. ¿Ok? Muy importante eso. Además hay que considerar que se nos están dando dos condiciones. Se nos está dando la presión de operación y la temperatura de operación me indican que es igual a la temperatura de burbuja
más 50 grados Fahrenheit. Entonces ahí se nos está dando una pequeña pista, ¿no? Temperatura de burbuja, eso es lo que tendría que hallar en teoría, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a considerar que para el punto de burbuja siempre se cumple pues esto, de que la composición de entrada es igual a la composición en el vapor. Y eso va a pasar con cada uno de mis componentes. En total estamos hablando de 6 componentes. Además, yo considero que la sumatoria de composiciones en el vapor es igual a 1. Y recordemos también que la composición de vapor es igual al producto de mi constante de equilibrio por mi composición en el líquido. ¿Vale? Entonces quedaría de esta manera. Yo ya tengo estas composiciones, lo que no tengo son mis constantes, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que operar en acá? Aquí les he puesto una tablita ejemplo. Aquí tenemos un componente 1, le vamos a poner. ¿Ok? Tenemos su composición de entrada y sus constantes. ¿Cómo tengo que realizar esto? Bueno, como nos ha hablado de que la temperatura de operación es igual a la temperatura de burbuja más 50 grados Fahrenheit, yo primeramente tengo que hallar la temperatura de burbuja. La presión no cambia durante esta operación, por si acaso, la presión es constante. Entonces la presión de operación va a ser la misma, tanto a una temperatura de burbuja como a una temperatura de operación. ¿Ok? La presión es constante durante esta operación. ¿Ok? Eso hay que considerar, porque si no consideráramos eso, tendríamos que tener otra presión de operación, tendríamos que tener una presión de burbuja, y eso no lo vamos a hallar. No hay forma de la que podamos hallar. Claro, correctamente sí, deberíamos tener una presión de burbuja, ¿verdad? Porque no es lo mismo que a la temperatura de burbuja tengamos una presión de operación. No es lo mismo, no ocurre, ¿ok? Pero solo en este caso nosotros consideramos que la presión de operación es constante. A menos que digamos, no sé, en algún examen a ustedes se les diga la presión de operación cambia de manera gradual, no sé. Si les da algo a entender de esa manera, entonces obviamente habrá que hallar una presión de burbuja. En este caso no lo tenemos. Entonces, directamente la presión de operación la consideramos como un valor constante. Bien, como ya hemos aclarado eso, tengo que hallar una constante de equilibrio. Yo lo que voy a hacer va a ser suponer una temperatura de burbuja, ¿ok? Para hallar consecuentemente mi constante de equilibrio. Una vez yo he hallado mi constante de equilibrio, voy a hacer el producto con mi composición. Hago el producto con esta composición y la sumatoria de cada uno de estos productos debería darme 1, ¿no? Que es lo que me indica esta ecuación. Debería darme 1. Si me da 1, entonces la iteración termina y ya no necesito seguir hallando más constantes. ¿No ven? Vamos a considerar esta ecuación, lo que les había mencionado, y para el cálculo de las constantes debemos suponer una temperatura de burbuja tal que se cumpla que la temperatura supuesta me va a dar el producto de mis composiciones, me tiene que dar 1, y si se cumpliese eso, mi temperatura supuesta es igual a mi temperatura de burbuja, ¿no? Entonces vámonos al Excel. Para esta parte pueden usar Excel o pueden usar, no sé, alguna calculadora programable. Dependerá ya de cada uno de ustedes. Yo he usado Excel por la facilidad que tiene este programita, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Primeramente, he copiado todos mis datitos, ¿no? He copiado cada componente que tengo, sus composiciones y sus constantes, ¿ok? Muy importante. En el ejercicio, por si acaso, no me dejan espacios así vacíos. En el mismo examen no se les daba un valor acá. Entonces, ¿qué hago ahí? Le pregunto al docente. No, es una mala idea, de hecho. Ustedes directamente van a suponer que esto es 0. Y listo. Se ahorran el lío. No, directamente déjenlo en 0. Si no hay ningún valor, es 0. Y ya. ¿Ok? No se haga mucho lío con eso.
Bien, yo ya tengo mis valores de mis constantes y lo único, digamos, largo y tedioso en esta parte es que tengo que programar mi constante de equilibrio. Primeramente tengo que despejar este logaritmo, entonces va a ir como exponencial elevado a todo este término de acá, ¿no ve? Eso, digamos, es lo tedioso, porque miren cuántas celdas estoy agarrando y también estoy agarrando mi presión de operación y mi temperatura supuesta, ¿no ven? Mi temperatura supuesta obviamente está en ranking. Entonces eso, digamos, es lo único tedioso en esta parte, porque por lo demás creo que todos sabemos poner ecuaciones en Excel, ¿verdad? Entonces queda de esta manera. Acá nos da 1 por si acaso, porque todos los valores son 0, entonces exponencial elevado a 0 es 1, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Como yo ya tengo mis constantes, necesito hacer el producto de mi constante por mi composición, que sería este valor de acá, esta celda de acá, por esta de acá, ¿no? Y eso tengo que hacer con cada uno de mis componentes. Y al final voy a hacer una sumatoria y me tendría que dar, en teoría, 1, ¿no? Pero en este caso no me está dando 1, no me está dando. Entonces tengo que seguir iterando yo mis valores. No sé, pongamos 500, 0,67. Estamos algo cerca. A ver, ¿qué tal si intentamos con 540? 1.04, muy cerca. Entonces con 530, 0.94. Entonces ahí yo me doy cuenta que que mi valor de temperatura de burbuja está entre los 530 ranking y los 540 ranking. Ahí me doy cuenta de eso. Eso ya viene de mucha experimentación, porque he hecho ejercicios de este tipo y digamos ahí ya te das cuenta en qué rango va a estar tu iteración, porque sabemos que en las iteraciones siempre va a haber un punto de inflexión donde se cumple, digamos, lo que estamos buscando, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando, ese punto, ¿no? Bueno, ya sin más que decirles, yo he obtenido, digamos, la mejor iteración a 536. Esa era mi temperatura, porque miren que me da 1.000 la sumatoria. Entonces, eso ya es prácticamente 1, ¿no? Con ese valor es con el que yo he trabajado. Pero todavía ahí no termina el ejercicio, por si acaso, porque solo estoy hallando la temperatura de burbuja. Y el enunciado no me está pidiendo temperatura de burbuja ni nada, me está pidiendo composiciones. ¿Ok? Mucho ojo. Entonces volvamos acá. Luego de las iteraciones correspondientes, hemos demostrado que la temperatura de burbuja está a 536 ranking, ¿no? Eso se ha demostrado ahorita. Ahora, como la temperatura de burbuja ya la he hallado, puedo obtener la temperatura de operación, que sería temperatura de burbuja más 50 grados Fahrenheit. Ahora, ¿por qué lo estoy sumando así? Supuestamente esto debería transformarlo a ranking, pero ranking y Fahrenheit están en la misma escala. Es como grados Celsius y grados Kelvin. Se pueden sumar de manera directa, ¿no ven? Lo mismo ocurre en este caso. Por eso es que lo puedo sumar. Entonces, a 586 yo necesito saber mis constantes de equilibrio. Y para eso también me sirve el Excel, ¿no? Ya sabemos que este punto es mi punto de burbuja. Sí, pero no me interesa más. Entonces yo necesito saber cuáles son los valores de mis constantes a esta temperatura de 586. Y serían estos de acá, ¿no? Esto de acá. Esos valores de acá serían mis constantes. Y entonces eso es lo que hemos copiado en acá. ¿Ok? Son estas mis constantes. Pero ahora recién comienza, digamos, lo que es el proceso para conocer las composiciones. Yo utilizo este diagramita. Este diagrama es, si bien sencillito, lo más básico. Más adelante vamos a ver cómo se calculan calores y demás. Pero aquí simplemente yo voy a hallar composiciones. Esto lo han debido ver en balance de materia, ¿no? Entonces no es, digamos, algo que no conozcan. Y simplemente vamos a hacer un balance de materia global y uno parcial. Entonces recordemos que en cualquier destilación tenemos una alimentación, una parte se vuelve vapor y otra parte se vuelve líquido.
aquí van los componentes más livianos y aquí van los componentes más pesados, ¿no? Eso simplemente para ilustrarlos de alguna manera cómo es que se está dando nuestra destilación flash. El balance de materia global sería de esta manera y un balance de materia específico quedaría de esta manera, ¿no? Ahora, recordemos que mi constante de equilibrio no es nada más que la relación de Y sub... no, mejor dicho, esto es... esto está mal. Esto es X sub I y este X sub I no es nada más que Y sub I sobre K sub I, ¿ok? Esto está mal transcrito, perdón. ¿Qué es lo que he hecho acá? Como yo XY lo tengo de esta manera, lo voy a reemplazar acá. Cosa de que al final pueda despejar un valor de XY en función a otros valores, en función a mi composición de entrada y a mi constante de equilibrio. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Y si se fijan, tenemos un factor que sería la cantidad de líquido sobre la cantidad de vapor. ¿No ven? Recordemos que la sumatoria de mis composiciones en el líquido va a ser siempre 1. La sumatoria de composiciones siempre es 1, por si acaso. ¿Ok? Entonces, como yo ya conozco cuánto vale esta expresión para cada componente, voy a reemplazar entonces esa expresión. Y eso es lo que hago acá. Reemplazo para cada uno de mis 6 componentes. ¿No? Ahora, si se fijan en esta ecuación, la única variable que necesito hallar es esta relación líquido sobre vapor. Porque yo tengo los valores de mis constantes, lo acabamos de hallar, y también tengo mis composiciones de entrada, ¿no ven? Tengo esos valores. Y eso lo reemplazo. Reemplazando uno por uno de esos valores, tenemos esta ecuación larga de acá. Si se fijan, es una ecuación que se puede resolver por series, ¿no ven? No es una ecuación que se resuelva por un método típico, sino por series. Pero ustedes simplemente se lo pueden insertar a su calculadora y se los va a resolver. No está restringido, digamos, este tipo de ecuaciones. ¿Ok? También se lo puede resolver en Excel por el solver, pero es un poquito más tedioso. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, la forma en la que deberían resolver esta ecuación. Bueno, mediante métodos numéricos hemos obtenido que L sobre B había sido 2.281. Y ahora lo que corresponde hacer es obtener las composiciones para cada uno de mis componentes dentro de la mezcla. ¿No? Entonces, para x1 vamos a utilizar esta ecuación y así sucesivamente. Para x2, x3, de esa manera. Y también obteniendo los valores de x, podríamos hallar tranquilamente las composiciones en y, ¿no ven? Podríamos hallar esos valores. Entonces, eso es lo que he hecho en el Excel. Yo ya tengo mis constantes de equilibrio, también tengo mis composiciones, entonces podemos hallar mi composición en el líquido. L sobre B es una constante que tiene que ir presente en cada uno de estos valores, ¿no? Y lo mismo sucede con Y, que sería el producto de mi valor X por mi constante de equilibrio. Y estas composiciones serían la respuesta de este ejercicio. ¿Ok? Sí es bastante largo. Quizás se ha hecho corto por el hecho de que yo he utilizado la hoja Excel y ya estaba, digamos, programada. Pero normalmente en el examen ustedes ya no van a tener esta facilidad. Ustedes van a tener que copiar cada uno de estos valores. Así que tengan mucho cuidado con eso. ¿Ok?